Todo lo que vemos a nuestro alrededor es parte del Creador. De hecho, es el Creador, porque el Creador hizo a toda la creación de sí mismo por medio del libre albedrío y el amor, siendo enfocada por el libre albedrío, para enfocarse en luz, y la luz es la que crea todo a nuestro alrededor. ¿Puedes explicar dónde se encuentra la conciencia de la humanidad actualmente con respecto al gran alcance de nuestra evolución como colectivo? Nuestra conciencia se encuentra actualmente en la tercera densidad, resguardada bajo el denso velo del olvido. Esta se expande únicamente cuando nos convertimos en verdaderos buscadores espirituales, logrando ver mucho más allá de lo puramente mundano. Es ahí donde descubrimos que poseemos un profundo amor incondicional, tanto por nosotros mismos como por todos los demás seres. Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Me gustaría darle la bienvenida al programa a Jim McCarthy. ¿Cómo estás, Jim? Muy bien. Ha sido un buen comienzo de día afuera haciendo algo de jardinería. Oh, es fantástico, mi amigo. Muchas gracias por venir al programa. Yo de verdad espero con ansias nuestra conversación. He hablado con algunas personas en relación a la ley del uno y a Ra, pero tu perspectiva al respecto es muy interesante y ya llevas haciéndolo un buen rato. Has estado trabajando solo un poco. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿quién o qué era exactamente Ra? Bueno, aparentemente eran lo que ellos llamaban un complejo de memoria social, que es un grupo de personas, de un planeta. En su caso, fue Venus, el que había decidido indagar más en la naturaleza de su vida para ver su aspecto espiritual, algo que no es común para la mayoría de las personas cuando están en la tercera densidad, como nosotros aquí en el planeta Tierra. Así que, conforme ellos lograban descubrir más acerca de esto, sintieron que existía una especie de creador, o lo que ellos mismos llamaban el gran pensamiento original del amor, que había creado la totalidad de la creación. Y esto lo había hecho en una octava de densidades, que van de la 1 a la número 8. Y aquí, en la tercera densidad, si nosotros somos capaces de descubrir que somos una parte de esa gran creación y decidimos servirla de una manera muy positiva, sirviendo a los demás, en lugar de servirnos solamente a nosotros mismos. Y de esta forma es posible poder graduarse hacia la cuarta densidad del amor y de la comprensión, donde ya no existe lo que ellos llaman un velo del olvido que se encuentra entre nuestras mentes consciente y subconsciente. Y aquí, en esta tercera densidad, ese velo del olvido que tenemos nos permite tener solamente un poco de conocimiento de que algo más está ocurriendo antes de que podamos encarnar. Sabemos todo eso, pero no lo sabemos después, porque cuando no había un velo del olvido, hace millones de años, las entidades de la tercera densidad tenían que repetir la tercera densidad una y otra vez, porque veían que ellos eran el creador, que todo era el creador. Así que no había ninguna razón para moverse, ya fuera por miedo o por amor. Así que el Logos, en aquel tiempo, decidió reunirse y encontrar una manera de ayudar a acelerar el progreso de la evolución, para que ellos pudieran tomar estas decisiones. Y por eso pusieron el velo del olvido entre la mente consciente y el subconsciente. Así que tenemos eso ahí antes de encarnar y después, pero antes de encarnar, no lo tenemos ahí antes de reencarnar. Eso estuvo mal. Lo vemos todo, pero para poder tomar esa decisión, tenemos ese pequeño conocimiento dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma, de que hay algo más en esta vida. Y luego, eventualmente, mientras estamos encarnados, descubrimos que algunas de las elecciones que hicimos para vivir y servir a otros durante la encarnación serían efectivas para ayudarnos a lo que Ra llamó polarizar nuestra conciencia en la polaridad positiva. Ahora bien, también existe la posibilidad de que las entidades se polaricen negativamente. Así que hay dos caminos que duran por un periodo de tiempo, hasta el comienzo de la sexta densidad, para que el Creador pueda conocerse a sí mismo a través de cada elección que todos nosotros hacemos en cualquier encarnación. Y eso ayuda al Creador a conocerse más a sí mismo. Y esa parece ser toda la razón de la creación, ayudar al Creador a saber más acerca de sí mismo.
Y a medida que lo hacemos, también sabemos sobre nosotros y el Creador. Entonces es un intercambio de energías de ida y vuelta. Para que esto podrías verlo como la batería de un auto con ambos polos en funcionamiento, el positivo, el negativo. Entonces puedes ir a algún lado. Si no tienes una polaridad, no vas a ningún lado. Jim, ¿podrías decirnos si el velo de olvido se levanta finalmente en los maestros ascendidos, justo en el momento en que logran recordar todo? Al alcanzar ese nivel de recuerdo tan profundo, ellos dejan de encarnar aquí. Hablo de seres como Jesús, Buda, Yogananda o Saint Germain. Me refiero a esas almas tan elevadas. Sí, dentro de cualquier encarnación es posible tener este sentimiento de realización, iluminación. Hay muchos nombres distintos para esto en diferentes culturas y muchos de ellos, como Jesús, Buda y Yogananda, tuvieron esas experiencias. Así que eso está. Más allá, eso es trabajo del adepto. Aquí, lo que queremos hacer es simplemente lograr pasar a la siguiente densidad, supuestamente. Ahora hay otras entidades que Ra llamaba errantes, que ya han logrado pasar a las densidades más altas, la cuarta densidad de amor y comprensión, la quinta densidad de sabiduría y la sexta densidad de la mezcla y el equilibrio del amor y la sabiduría. Y ellos regresan aquí. Se les llama los hermanos y hermanas del dolor. Y lo que perciben como dolor en nuestro planeta es la disparidad, la ira, la frustración y la separación entre las personas del planeta Tierra y la mayoría de los planetas de la tercera densidad, porque no saben que todos somos uno. Todos somos el Creador y estamos aquí para servirnos los unos a los otros o a nosotros mismos. ¿Sabes? Y eso. Y de ahí es de donde precisamente proviene el término la ley del uno. ¿Verdad? Así es. Entonces, déjame preguntarte esto. Volvamos un poco con Ra. Mi entendimiento también es que Ra tenía una conexión con la civilización egipcia. ¿Es eso correcto o incorrecto? Eso es correcto. Hace unos 11.000 años sintieron que los egipcios habían avanzado lo suficiente en sus viajes espirituales como para poder caminar entre ellos físicamente y tuvieron que crear cuerpos, porque en la sexta densidad donde Ra existe, se han convertido en la luz misma, que es una de las características principales de la creación. El creador es el infinito inteligente. Al llegar a conocerse a sí mismo, el ser ejerce su libre albedrío para crear amor infinito, y es ese mismo amor el que genera la luz. Absolutamente todo en el vasto universo es luz, simplemente fotones que se encuentran vibrando a distintas y variadas velocidades. Así que Ra sintió que los egipcios habían llegado a un punto de comprensión de su viaje espiritual, de que había más en la vida de lo que la mayoría de la gente ve. Ahora bien, ellos caminaron entre ellos por un cierto periodo de tiempo, pero descubrieron que su mensaje sobre la unidad de amor y luz había sido distorsionado por la mayoría de los egipcios. Ellos querían reservar a los ricos y poderosos, querían reservar esa información para sí mismos, por lo que sintieron que habían cometido un error. Y fue en aquel entonces cuando tomaron la firme decisión de dejar atrás a los egipcios, pues su único deseo real era intentar reparar ese grave error cometido. Así que a través de los años hubo varias personas en el planeta Tierra que recibirían sueños que les enviaba Ra y que con suerte los despertarían en sus viajes espirituales. Muchas de estas personas eran errantes y, en algún punto, las entidades de Ra, el complejo de memoria social, que eventualmente cuando se graduaron de Venus eran alrededor de 32 millones de seres de tercera densidad, pero solo 6,5 millones fueron capaces de ver a este creador dentro de todos y polarizarse positivamente. Así que esas 6,5 millones de entidades luego comenzaron a buscar una manera de reparar lo que ellos llamaron su ingenuidad. Pensaban que solo porque los egipcios tenían el sentimiento general del panteísmo de que había vida de una forma superior en todas las cosas, ellos podían ir y caminar entre ellos. Pero como utilizaron su información, los egipcios usaron su información para servirse a sí mismos. Entonces quisieron buscar a otros que les ayudaran a servir a todos. Así que dio la casualidad de que el 15 de enero de 1981, Carla y Don estaban ayudando a un estudiante de su meditación del domingo por la noche a aprender cómo canalizar, y yo había salido de compras en ese momento, así que no estaba allí.
pero en cierto punto, Carla recibió un contacto de una fuente que no entendía. En ese momento, ella solo canalizaba a los de Hatton de la cuarta densidad del amor y luego a los de Latwi de la quinta densidad de sabiduría. Así que ella no sabía quién era este Ra, por lo que los canalizó o los desafió 3 veces en el nombre de Jesucristo, porque cuando era niña tuvo experiencias con Jesús en su jardín mágico cuando tenía 2 años, y así se convirtió en una discípula de Jesús en ese momento. Así que su manera de determinar a quién tenía en la línea, se podría decir, era desafiarlos en nombre de Jesucristo. Ella dijo, ¿vienes en el nombre de Jesucristo? ¿Puedes decir que Él es el Señor? Y lo desafió 3 veces. Así que esa fue la única vez que pudo desafiarlos, porque después de eso, cada sesión con Ra era en estado de trance y ella no estaba en su cuerpo. Así que esa primera vez le dio la oportunidad de hacer el desafío para saber a quién tenía en la línea. Y así Ra nos dio un ritual cuando estaba en trance y en la habitación de Ra, que podríamos usar para servir como lo mismo que el desafío, que era caminar el círculo del uno. Cuando Don y yo buscábamos la ley del uno, preguntábamos, ¿quién es Ra? Ellos quieren compartirla. Y así caminábamos por ese círculo, y eso nos daba ese mismo escudo de luz para protegerlos de cualquier entidad negativa que quisiera tomar el poder de ella, el poder del contacto, y usarlo para ellos mismos. Entonces, cuando hablas de Don y Care y Carol, ellos son Carla. Carla era un canal en esencia y estaba canalizando todo el material de Ra. Así que todo el material de Ra que nosotros que entendemos hoy en día en un término más moderno, surgió de estas canalizaciones. Sí, hubo un total de 106 de ellas. Funcionaba de la misma forma que lo hacía Edgar Cayce. Él se encargaba de canalizar los registros akáshicos y mucha más información. Se pareció mucho al material de Seth, con muchísima información recibida a través de un canal. Me imagino que todo se grabó con cuidado, se transcribió y se publicó tiempo después. Correcto. Sí, ya lo tenemos. Se llama El Contacto de Ra y está en 2 volúmenes diferentes. Y en total hay, como dije, 106 sesiones. Y si mal no recuerdo, creo que el total asciende a unas 360.000 palabras aproximadamente en toda la obra. Vaya, es mucha canalización. Oh, sí. Eso es muchísima canalización. Antes de continuar con el material de Ra, solo quiero regresar una vez más. Entonces, con los egipcios fue la primera vez que Ra hizo contacto con la humanidad o contactó. Asumo que los atlantes eran supuestamente más avanzados espiritualmente de lo que nosotros éramos. Incluso los egipcios. Lo que vimos, los egipcios eran posibles remanentes, ya sabes, de energías o conocimientos de los tiempos atlantes o ciclos más antiguos aún más atrás en la humanidad. Podríamos hablar un poco de los ciclos de los yugas y dónde estamos y todo eso más adelante. Pero ¿es esta la primera vez que él contactó o que ellos contactaron a la humanidad? Sí, hubo otros complejos de memoria social de sexta densidad que contactaron a los de la Atlántida. No sabemos su nombre. Y también hubo un grupo en Sudamérica que fue contactado por un tercer grupo de un complejo de memoria social de sexta densidad. Entonces Ra hablaba a menudo en has, términos sumamente complejos. ¿Fue eso intencional para preservar el libre albedrío o por las limitaciones de nuestro lenguaje y capacidad de procesamiento en nuestras pequeñas mentes? Esa simplemente era la manera en que Ra hablaba. Eran muy precisos, ocasionalmente bastante densos, y muchas personas han mencionado a lo largo de los años que en realidad no entendían lo que Ra estaba diciendo por aquí y por allá. Apenas lograban captarlo un poco. Así que Carla, en el 2006, escribió un libro llamado Viviendo la Ley del Uno, 101, la elección. Y la razón por la que lo escribió fue para que a cualquiera le fuera más fácil entender de qué estaba hablando Ra. Así que si alguien tiene problemas para leerlo, yo sugeriría leer Viviendo la Ley del Uno, 101, la elección. Jim, ¿por qué Ra los eligió a ustedes tres para resguardar esta información y entregarla a la humanidad? Pues en realidad no lo sabemos. Sí nos dijeron que habíamos trabajado ya juntos en muchísimas otras encarnaciones para poder servir a las personas en la tercera densidad, en la sanación y también dando información inspiradora, pero no nos dieron ninguna razón específica. Nos sentimos afortunados de ser elegidos.
Sabíamos que tenía que haber, en cualquier sesión de canalización, tenía que haber 3 personas para universalizar el mensaje y para brindar un tipo de protección metafísica o espiritual a todos en el grupo, en especial a quien sirve de canal, porque hay entidades orientadas negativamente que son tanto el creador como cualquier otro, pero la forma en que hacen su servicio es tratar de tomar tu luz y apagar tu luz. Así que debemos tener ese tipo de protección. Y fuimos afortunados de ser 3 en ese momento. Pero yo no era el tercero ese día. Estaba fuera comprando víveres. Ahora, ¿hay algo en retrospectiva, hay algo que desearías o alguien que desearías que se le hubiera preguntado a Ra y no se le preguntó, como, oh, tenía esta otra pregunta? Porque asumo que ese contacto, ¿sabes? Que esa canalización fue durante un periodo corto de tiempo y no es algo a lo que simplemente vuelvas. No puedes solo llamar a Ra ahora y decir, oye, Ra, ¿qué opinas de la bolsa de valores justo ahora? O en qué invertir, ¿sabes? Sí, bueno, desearía que pudiéramos. Y desearía pensar en otra pregunta. Hicimos 2.600 preguntas. Y son más de las que habría imaginado. Don era un ser humano extremadamente inteligente y había estado investigando ovnis y contacto extraterrestre por 25 años antes de que lo conociéramos. Y también era profesor de física en la Universidad de Louisville. Así que él venía de se podría decir, un punto de vista lógico, intelectual y también espiritual. Y tuvo muchas experiencias, había hecho regresiones a más de 200 personas para determinar por sí mismo que la reencarnación era la forma en que funcionaban las cosas. Así que él fue quien formuló la mayoría de las preguntas y en muchas ocasiones él solía plantear preguntas. Meditábamos juntos en la sala antes de que entrara a la habitación de Ra para tener el contacto. Y ahí le surgían las preguntas. Y durante el contacto, si hacía una de esas preguntas, Ra frecuentemente le daba una respuesta que él no esperaba y tomaba otra dirección. Entonces sus respuestas eran, como sabes, y ya mencioné, de múltiples capas. Y así se iba en otra dirección por un tiempo y surgían muchísimas preguntas más. Así que Eso es fascinante. Mencionaste un poco sobre un ciclo. Hablamos un poco sobre ciclos, los ciclos de la humanidad. Ahorita todo parece estar algo en el aire, un poco raro en el mundo. ¿Puedes explicarle a la gente qué es lo que tú entiendes por los ciclos? Pues yo los conozco como los ciclos yuga de la humanidad, que como que comenzamos iluminados o más cerca de recordar hasta llegar a la era oscura, que es donde estamos totalmente perdidos y más alejados de eso. Y luego como que regresamos y es un ciclo por el que pasamos cada, ya sabes, 25,000, 24,000, algo así, de años. ¿Y cuál es tu entendimiento sobre esto? ¿Y qué fue lo que dijo Ra al respecto? ¿Alguna vez mencionó algo con relación a ellos? sí, decían que la tercera densidad era de un tiempo de 75.000 años en total, del ciclo mayor, el ciclo maestro, pero que eran ciclos mayores de 25.000 años, 3 de ellos. Y en cada ocasión había lo que se podría llamar un tiempo de cosecha o graduación, que si las entidades habían logrado determinar, descubrir más sobre la naturaleza de la creación, que había un solo creador, que su propósito aquí era servir a los demás o servirse a sí mismos. Entonces, en ese momento también podían ser cosechados o graduados y entrar a la cuarta densidad de amor y comprensión. Pero si la gente no lo lograba, entonces había un segundo ciclo y luego había un tercer ciclo. Y la mayoría de los planetas, según el conocimiento de Ra, tenían a todas las personas, a los seres espirituales en sus planetas, listos para la cosecha al final de 3 ciclos. En el planeta Tierra esperamos que ese sea el caso, pero parece que también estamos poblados por muchísimas personas que no han logrado la cosecha por 3 ciclos completos en otro planeta de tercera densidad. Y entonces cuando no haces eso, tienes que regresar de nuevo a otro planeta de tercera densidad y volver a intentar. Una gran parte de nuestra población actual ya ha atravesado por ese proceso evolutivo. Si de verdad buscamos redescubrir nuestra unidad fundamental, podemos llegar a ser uno solo con el Creador infinito, siempre y cuando amemos y sirvamos de manera positiva
al menos el 51% de nuestro tiempo, solo para inclinar la balanza. No tiene que ser perfecto. Ahora, para las entidades de orientación negativa, tiene que ser el 95% del tiempo para poder separarte de los demás y controlar a otros. Es un camino difícil. Así que eso es lo que está pasando aquí en la Tierra. Y esperamos que a través de todas las discusiones sobre la dificultad, la separación y la locura que podríamos decir están ocurriendo aquí en la Tierra en este momento, surja un deseo en algún momento en todos de tomar esa decisión, ya sea de una forma o de la otra, y así inclinar la balanza hacia lo positivo o hacia lo negativo. Has mencionado antes la existencia de otros mundos que están en la tercera dimensión. Es evidente que la Tierra funciona como una escuela bastante difícil. Desde un punto de vista puramente lógico, tiene que haber vida allá afuera considerando lo inmenso que es el universo entero. Sin embargo, ¿existen realmente planetas físicos que sean de cuarta, quinta o sexta densidad? ¿O es que estos se encuentran situados en un plano dimensional totalmente distinto? Cada galaxia, y aparentemente hay un número infinito de galaxias en la creación, y ese concepto de infinito es algo difícil de asimilar. Pero en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen 250 millones de estrellas como nuestro propio Sol, y así alrededor de cada una de estas estrellas suele haber una variedad de niveles de aceleración o progreso espiritual, y la mayoría de ellos tiene un planeta de tercera densidad. No todos lo tienen, pero la mayoría sí. Así que hay cantidades infinitas, básicamente, de planetas de tercera densidad que tienen ese periodo de 75.000 años en 3 ciclos de 25.000 años para aprender a polarizar su conciencia de forma positiva o negativa. Entonces, ¿qué le pasa a... pero también hay planetas de cuarta o de quinta o de sexta dimensión? En todas las galaxias existentes, incluso en las galaxias menores. Sí, están presentes por todas partes. Entonces, ¿qué pasa después del periodo de 75.000 años? Porque la humanidad ha existido por más de 75.000 años. En este planeta, hasta donde sabemos, solo como un ciclo. O sea, quiero decir, no es porque el planeta sea tan viejo. El universo tiene miles de millones de años y nosotros apenas un instante. ¿Qué pasa al final de esos 75.000? ¿Empezamos de nuevo en este planeta o se acabó todo? Ra dijo que por un cierto periodo de tiempo, la tercera densidad entraría, se podría decir, en hibernación, porque los nuevos seres de cuarta densidad que han podido graduarse hacia la cuarta densidad positiva estarán aquí en el planeta Tierra, pero todavía no sabrán cómo hacerse invisibles. Así que si fueran entidades de tercera densidad que estuvieran aquí y que estarán aquí, si los vieran que eran seres avanzados, entonces sabrían que hay un camino espiritual, y eso es algo que necesitas descubrir por ti mismo. No pueden simplemente dártelo, no puedes dejar que alguien te lo enseñe, tienes que aprenderlo. Así que en algún momento, cuando los seres de cuarta densidad positiva aprendieran cómo hacerse invisibles, entonces el ciclo de la tercera densidad comenzaría de nuevo, y probablemente ya ha comenzado de nuevo, como dices, varias veces. Unas cuantas, sí, unas cuantas veces. Ya hemos pasado por este rodeo, como se dice. Bien, entonces para alguien que no está familiarizado con nada respecto a Ra y su enseñanza o sus enseñanzas, ¿qué es la ley del uno en su forma más pura para alguien que es totalmente un novato en esto? Bueno, que básicamente que todo lo que vemos a nuestro alrededor es parte del Creador. De hecho, es el Creador, porque el Creador hizo toda la creación a partir de sí mismo, como mencioné antes, a través del libre albedrío, y el amor siendo enfocado a través del libre albedrío, para enfocarse en luz, y la luz es lo que crea todo lo que nos rodea. Nuestros científicos saben que todo lo que nos rodea está creado de luz, fotones, vibrando en varios ángulos y velocidades de rotación. Absolutamente todos nosotros somos uno. Todo lo que existe es el creador. Esa es la esencia pura de todo.
Nosotros mismos somos el creador. ¿Qué significa servir a otros? Sé que es vital y lo has mencionado, para quienes nos ven y no entienden. ¿Por qué servir a los demás es mejor que servirse a uno mismo? Ra dijo que el creador no juzga ni la luz ni la oscuridad, porque tanto el servicio a los demás como el servicio a uno mismo le enseñan al creador más sobre sí mismo. Y por eso es que el creador hace la creación, queriendo saber más sobre sí mismo a partir de la creación anterior. Eso ya ha pasado antes. Ahí dije que había estos ciclos de densidades. Son 8 densidades. Tras la octava, nos condensamos en un agujero negro y el proceso reinicia. Pero hay que notar que los seres negativos suelen recorrer un camino mucho más corto. Al estar en la cuarta densidad, ellos consideran que el amor de corazón abierto es simplemente una tontería sin sentido. Ellos continúan intentando controlar y separar incluso en la quinta densidad de sabiduría. Sin embargo, al alcanzar la sexta densidad, donde se fusionan el amor y la sabiduría, finalmente comprenden que el Creador no es únicamente ellos mismos, sino que abarca también a todos los demás seres. Simplemente no podrán evolucionar más sin cambiar antes su polaridad. Y una vez que ven eso, de hecho cambian su polaridad y se convierten en entidades orientadas positivamente. Y entonces están tanto los positivos como los negativos, se vuelven uno. Y a la mitad de la sexta densidad, el concepto de polaridad ya no se usa. Es como conducir tu coche, te lleva hasta cierto punto, y después de ese punto, entonces, ya no es necesario, porque poco después, la séptima densidad de la eternidad está disponible para los seres de la sexta densidad y ellos avanzan hacia ella. Y cuando están en la densidad, en la séptima densidad de la eternidad, hay un corto periodo de tiempo hasta que se vuelven uno con el Creador. Toda la creación, todo en ella, se fusiona en la unidad y el proceso entero. Empieza de nuevo, tras un periodo de lo que Ra llamó la primera densidad del caos. Eso, tierra, viento, fuego y agua soplando y ardiendo incandescentemente, hasta que el fuego y el agua le enseñan a la tierra a volverse un planeta, a volverse viable, para que la vida pueda crecer en él. Y en algún punto entonces las plantas y los animales en la segunda densidad evolucionan a partir de la naturaleza básica de la tierra y el agua, siendo capaces de crear las condiciones para la vida. Y en la segunda densidad, esos seres de plantas y animales, y sobre todo animales, tienen la oportunidad de evolucionar en su propia evolución. Ellos son mentes y son cuerpos, pero aún no son espíritus como nosotros. Nosotros somos complejos, de mente, cuerpo y espíritu aquí en la tercera densidad. Así que hay una oportunidad de que pasen a la tercera densidad, cuando a través de la evolución natural son capaces de desarrollar el complejo espiritual. Ra sugirió que en nuestras presentes encarnaciones en la tercera densidad aquí, que una de las maneras más fáciles de reconocer en que esto pasa son nuestras mascotas. Cuando damos amor a nuestras mascotas de la manera en que ellas podrían devolvernos ese amor, formamos un vínculo que permite que el amor en nuestro corazón despierte el amor y el espíritu en su corazón, para que puedan convertirse en seres de tercera densidad. Eso suena muy interesante. Pero, ¿en dónde nos encontramos hoy exactamente? Ra suele hablar sobre la densidad de la conciencia. ¿En qué punto específico se halla la humanidad actualmente dentro de todo el proceso de nuestra evolución colectiva? Bueno, nuestra conciencia está en la tercera densidad. Aún seguimos dentro del velo del olvido. Así que nuestra conciencia solamente se expande más allá de eso, cuando descubrimos que somos en realidad buscadores espirituales, que la vida es mucho más que la simple y mundana realidad de consenso que nos rodea, y entonces descubrimos que tenemos mucho más. Podríamos decir más de eso, más corazón, más amor incondicional, no solo para nosotros mismos, sino también para todos los demás que nos rodean, y por supuesto, queremos ser de servicio en todo lo que nos sea posible. La conciencia humana evoluciona constantemente. Grandes figuras como Yogananda, Jesús o Buda
tuvieron experiencias de iluminación extraordinarias. Esto es algo que puede ocurrir aquí en la Tierra estando en la tercera densidad. Ciertamente no es lo más común, pero sin duda sucede. Todos somos capaces de ello, es lo que él intenta decir. Exacto, todos lo son. Todos son el Creador. Jesús lo decía en sus parábolas. Dice, lo que yo hago, ustedes pueden hacerlo y más. Él fue el ejemplo. Bueno, me parece que eso está en Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que creó a Jesús con el propósito de que pudiera mostrar a todos que la vida es realmente eterna. Va mucho. De acuerdo con Ra, ¿cuál es la mejor manera de acelerar la evolución espiritual en esta encarnación? Bueno, creo que lo básico que ellos dijeron es intentar ver al Creador en todos y servir al Creador en todos, de cualquier forma posible. No tiene que ser, ya sabes, la gran cosa. No tienes que donarle millones de dólares a la gente. Puedes ayudar a tu vecino, barrer su entrada, poner semillas bajo el comedero para pájaros como yo hago para mi vecino de enfrente, ayudar con las compras, tal vez formar un grupo de estudio, tal vez trabajar más, consciente y asiduamente, en descubrir más de la naturaleza, de que trabajando junto con otros. ¿Entiendes el concepto de que dos cabezas piensan mejor que una y tres mejor que dos? Que podemos formar pequeños complejos de memoria social con metas espirituales entre nosotros. Podrías escribir un libro como lo hizo Carla. Hay simplemente un número infinito de formas de ser de servicio, así que solo ve al Creador en todos y haz todo lo que puedas, en tu nivel de comprensión y deseo de servir a quien quiera que encuentres a tu alrededor. Jim, tengo que preguntarte cuando esta información empezó a llegar. Supongo que ustedes ya estaban de acuerdo con todo eso de la canalización, lo cual no era lo más genial y aceptado en aquellos días cuando Ra llegó. ¿Hubo alguna vez un momento en que cuestionaste en lo que llegaba? ¿O simplemente dijiste, esto es una locura? Como, ¿nos estamos volviendo locos? ¿Está bien, Carla? ¿O fue todo muy algo así como que solo lo aceptaron y sintieron en un nivel muy profundo que la información que estaba llegando no solo era positiva, sino profunda? Teníamos distintos niveles de experiencia con la canalización. No estaba con ellos. Viví aproximadamente 6 años en los bosques del centro de Kentucky. No tenía nada más que una radio de baterías. Estaba desconectado de todo. Así que los escuché en una entrevista en la radio doble UKQQ en Lexington, Kentucky, en 1979. Y así con el tiempo pude conocerlos. Y así mi canalización empezó en el 79. Don y Carla, que podían... Bueno, Don quería hacerlo. Como un profesor de física que tenía más ideas que solo la lógica de la física, él inició un grupo en el que se preguntaba si podía reproducir información que se había producido en Detroit, Michigan. Había un grupo ahí que aparentemente había sido contactado por un ovni y el tipo, Walt Rogers, tuvo lo que se llamó un contacto telepático persistente tras su encuentro cara a cara. Y así él canalizó un montón de información que luego se conoció como el cuaderno marrón. Así que Don consiguió ese cuaderno marrón. Cuando una de las personas que estaba en ese grupo fue transferida de la Ford Motor Company en Detroit a la Ford Motor Company aquí en Louisville. Así que él quería ver si podía reproducir eso. Entonces les preguntó a 12 de sus estudiantes de introducción a la física si les interesaría participar en un experimento. No les dijo de qué se trataba, porque no quería predisponerlos diciendo que iban a aprender a canalizar. 12 aceptaron. Todos ellos realmente querían mucho a Don porque él tenía un gran sentido del humor, sabía mucho y contaba buenos chistes. Y así 12 de ellos dijeron que sí, y uno de ellos preguntó si podía traer a su novia. Y entonces Don dijo, claro, podemos tener más que eso. Y esa era Carla Record. Y después de algunas semanas de que no pasara absolutamente ninguna canalización, había mucha... En esos días se llamaba condicionamiento. Las bocas se abrían y se cerraban. A lo mejor se te erizaba el vello de la nuca o algo por el estilo. Y Carla se reía mucho durante aquellas sesiones porque le parecía muy divertido. Y con el tiempo,
Walt Rogers de Detroit vino a ver al grupo y en cierta forma arruinó el experimento y comenzó a canalizar a los de Hayton. Y Hayton dijo, tenemos contacto con casi todos aquí en el grupo, pero no están diciendo las palabras que escuchan, las están analizando. Si las analizan, detendrán el proceso. Necesitan decirlas, ya saben, tómenlo con reservas, pero díganlo y después lean la transcripción y vean qué piensan al respecto. Si no les gusta, deténganse. Así que Don decidió que simplemente seguiría con ello, ya que la naturaleza científica del experimento se había arruinado porque Walt Rogers canalizó a Hayton, él simplemente vería cuánta información podía recolectar. Así que logró descubrir que había otras personas alrededor del planeta que recibían este tipo de información. Así que fue una confirmación de lo que estaba pasando. Así que Carla empezó a canalizar en el año de 1964. Ella tuvo un pequeño interludio ahí donde se casó con un tipo, el tipo que era su novio, y él la engañó 7 veces y se fue a Vancouver, Columbia Británica, para evitar la guerra de Vietnam y descubrió que no podía mantenerse a sí mismo y a su última compañera. Así que llamó a Carla y le preguntó si podía ir a mantenerlos. Y así lo hizo ella, porque lo veía, ya sabes, cuando se casó, que la primera vez que ella decía, en las buenas y en las malas, que hizo esa promesa ante Dios. Y así lo hizo. Y después de un tiempo, ese tipo, Jim, decidió que quería, otro Jim, quería el divorcio, lo cual Carla le concedió muy felizmente. Pero él dijo, tienes que volver a Louisville para unirte a tu gente. Y ella dijo, tengo 13 personas trabajando para mí aquí en esta universidad como bibliotecaria. Él dijo, tienes que volver. Y así lo hizo. Ella lo hizo. Y cuando ella regresó, se puso en contacto con Don de nuevo y se unió a su grupo de canalización. Y desde ahí en adelante, ella fue canal de Hatton empezando en el 74 y Latwi, la densidad de sabiduría, en el 78 y luego, por supuesto, el contacto de Ra en el 81. Ahora bien, Ra ha hablado mucho sobre la transición hacia la cuarta densidad. ¿Dónde estamos actualmente en esa transición? Estamos al final del último ciclo de 75.000 años. Pero debido a la volatilidad, como dijo Ra, de nuestra gente, las entidades de tercera densidad que están por todo nuestro planeta, es difícil decir exactamente cuánto tiempo tomará para que la transición se lleve a cabo. Ellos sugirieron que tomaría entre 100 y 700 años, y eso fue allá en 1983. Nosotros solo es difícil, pero ellos dijeron en una de sus sesiones creo que fue la 65.12, ¿podría tu gente polarizarse positivamente en un buen y fuerte momento de inspiración? Sí, mis amigos, siempre es posible, pero no es probable. Podría pasar en cualquier momento. Podría tomar 700 años. Lo más probable es que sea entre 100 y 700. ¿Existe algo más que debamos saber? ¿Hay personas de la cuarta densidad viviendo en la Tierra ahora mismo? ¿Podemos lograr hacer esa transición por nosotros mismos? ¿O es algo muy parecido a la iluminación o la autorrealización que alcanzaron seres como Buda o Yogananda? Ra mencionó que todos aquellos que están dejando su cuerpo en este momento, lo que llamamos morir, caminarán hacia la luz. Y si son capaces de caminar hacia la luz de la cuarta densidad, entonces se convertirán en seres de cuarta densidad. Ahora bien, esto es cierto en todos los planetas de tercera densidad. Así que Ra dijo que había muchas entidades aquí ahora, que habían logrado la cosecha, habían caminado hacia esa luz, habían llegado a la cuarta densidad y que habían regresado aquí, en lo que Ra llamó el cuerpo doblemente activado, el cuerpo de tercera y cuarta densidad. Porque ven todos los problemas que estamos teniendo aquí de disensión y guerra y enojo y frustración, separación, como una gran forma de ser de servicio a los demás. Eso era material de provecho. Esa era una forma en la que realmente podían crecer aún más de lo que lo habían hecho. Así que tenemos a estas entidades entre nosotros ahora. Y Carla describe a algunos de ellos y otras personas en el planeta también, como niños índigo, como niños cristal. Ellos vienen a romper con todos esos viejos esquemas y patrones obsoletos que constantemente nos frenan en nuestro desarrollo. Y existen muchos otros seres, algunos de los cuales son originarios de este mismo planeta,
¿Cómo prepararnos física y espiritualmente para este cambio planetario que Ra describió? Bueno, creo que Carla sugirió que cuando queramos intentar cualquier esfuerzo de naturaleza espiritual y que sea desafiante, que sea algo que no sabemos con certeza si podemos lograr, deberíamos fijar nuestras intenciones. Podríamos entrar en meditación o en oración o contemplación y hacernos esa declaración a nosotros mismos, fijar nuestra intención para lo que queremos hacer, pedirle al Creador, a Dios, como quieras llamarlo, que nos ayude, que nuestros guías nos ayuden y luego simplemente observar el mundo que nos rodea y ver qué sincronicidades y coincidencias se nos presentan como formas de servir a los demás. Porque esa es la forma básica en que llegaremos a donde queremos ir, a la cuarta densidad de amor y comprensión. Jim, mencionaste antes que lo dijiste de una manera un tanto casual y lo dijiste muy rápido, que tus canalizaciones comenzaron a finales de los 70, principios de los 80. ¿Eres canalizador también, igual que Carla? Sí, pues, en esos días después de que Don falleció, en 1984, el contacto con Ra ya no pudo ser posible. Carla y yo continuamos canalizando a los de Latwi y también a los de Hatton, pero 2 años después, el 12 de enero de 1986, Carla comenzó a canalizar por primera vez a lo que se denominó un principio, y era Kuo, deletreado como Q-U-O. Y Carla quería saber quién era Kuo porque ella los desafió y dijeron que venían en el nombre de Jesucristo. Los desafió 3 veces y dijeron que eran un principio compuesto por Jatón de la cuarta densidad, Latwi de quinta y Ra de sexta densidad de forma descendente. No fue tan difícil de entender que formaron este principio, porque Carla quería canalizar el principio más elevado y mejor que pudiera. Así que ese es el principio que todos, que tenemos 4 instrumentos o canalizadores diferentes ahora en LL Research. Y cuando tenemos nuestras meditaciones de canalización el segundo y cuarto sábado de cada mes, de septiembre a mayo, entonces cada uno tiene la oportunidad de ser canalizador y responder a las preguntas mediante el instrumento. Por lo general tenemos unas 10 u 11 personas aquí, pero en mi sala solo caben 15 en total. Así que siempre que tienen una pregunta, pues intentamos canalizar lo mejor que podemos. Lo que sea que Cubo tenga que decir, nosotros intentamos canalizarlo claramente. Al canalizar eres directo. ¿Podrías explicar cómo es tu proceso de canalización? Bueno, utilizo el mismo proceso de sintonización que usaba Carla. Ella tenía una serie de oraciones que ofrecía y visualizaciones y le pedía a su guía espiritual que la ayudara y estuviera con ella. Y por supuesto, siempre le pedía a Jesús que estuviera con ella. Y entonces yo hago lo mismo. Y todos los instrumentos o canalizadores hacen eso atrás en mi cuarto mientras los asistentes están hablando entre ellos o caminando por mis jardines. Así que por lo general nos toma unos 10 o 15 minutos para que el proceso de sintonizar nos ocurra. Luego volvemos a la sala y cantamos una canción inspiradora que elegimos para ayudar a sintonizarlos a todos, a sintonizar al grupo. Y luego rezamos el Padre Nuestro y le decimos a la gente que si tienen un problema con el Padre Nuestro, no tienen que decirlo, solo enviar luz y amor al grupo. Y luego suele haber unos momentos de silencio hasta que me doy cuenta de que Kuo está allí, conmigo. Y entonces paso por el mismo proceso de desafiar a Kuo que hacía Carla, 3 veces en el nombre de Jesucristo. Porque yo he tenido mi propia experiencia con Jesús después de que Carla pasara a una vida mayor. Y entonces comienza la canalización. Y por lo general, cada uno de nuestros instrumentos o canalizadores, le preguntamos a todos antes de volver a sintonizarnos cuántos tendrán preguntas. Y así, si hay muchas preguntas, las dividimos por el número de personas. A veces, no todos nuestros canalizadores están aquí, así que las dividimos entre 2 o 3 o 4. Y luego decidimos quién responde y luego tenemos que transferir la canalización al siguiente instrumento. Básicamente así es como funciona hoy. Todos estamos canalizando a Kuo y todos estamos usando nuestra propia forma de sintonizarnos, pero haciendo lo mismo que Carla siempre recomendaba, estableciendo una manera de desafiar al determinar por qué. Es que nosotros vivimos y, si fuera necesario, moriríamos. Ese es el centro de nuestra canalización. Así que, por supuesto, para Carla y ahora para mí es Jesucristo.
Ya hemos mencionado el nombre de Jesús varias veces mientras hablamos de Ra y lo que es la ley del uno. Siendo yo mismo un católico que se encuentra en recuperación, de verdad me encantaría poder preguntarte un poco más sobre tu propia fe cristiana. ¿Cómo pudiste reconciliar el concepto de canalizar a entidades de otros, otros reinos y tu cristianismo? Porque técnicamente esto es una herejía, estás hablando con el diablo y todas estas otras cosas sorprendentes. A mí siempre me encanta cuando la gente dice, estos son solo demonios, son diablos. Yo les digo, pues son muy malos en su trabajo porque lo que están comunicando es muy profundo y muy amoroso. Así que son demonios y diablos muy malos. Pero ¿cómo reconciliaste esa fe con lo que estabas haciendo de una manera tan hermosa? Parece que fluye sin problemas y estoy 100% de acuerdo contigo. También fluye muy natural para mí incorporar la conciencia crística con la conciencia búdica, con, ya sabes, las enseñanzas de Yogananda y mezclarlo todo. No tengo ningún problema con eso. Pero para la gente que nos ve, que son cristianos y que encontraron esta entrevista por alguna extraña razón, tienen problemas para reconciliar el dogma y la programación que tenían, para abrirse no solo a las enseñanzas de Ra, sino a otras enseñanzas esotéricas y otras enseñanzas de sabiduría de las escuelas de misterios a lo largo de los años, poder combinar esas dos cosas con seguir amando a Jesús, pero sin lidiar con todo ese peso que la iglesia nos da para cargar. Bueno, te contaré la historia más inspiradora primero y luego te contaré la mía. Está bien. Cuando Carla tenía 2 años de edad, a ella le hicieron una cirugía en el ojo. Estaba desviado hacia su tercer ojo con el objetivo de corregir su visión. Y eso significó que, por lo tanto, tuvo que usar lentes cuando apenas tenía 2 años de edad. Así que a la hora de su siesta, por la tarde, su cuna estaba junto a la ventana y su madre la acostaba en la cuna y cerraba las persianas. Y Carla, pues, ponía sus lentes ahí, entre las persianas, antes de quedarse dormida. Pero un día descubrió que había una línea de luz, un rayo de luz que pasaba por sus lentes, y de alguna manera pudo salir de su cuerpo y viajar sobre ese rayo de luz, hacia lo que ella llamaba su jardín mágico. Y en ese jardín mágico vio la figura de Jesús. Y él no le dijo ni una palabra, pero ella podía notar que había estado viajando por mucho tiempo. Su cabello estaba enredado y sus sandalias estaban polvorientas. Pero cuando la miró a los ojos, ella supo lo que era el amor incondicional y tuvo esta experiencia alrededor de 50 veces durante los siguientes 3 años. Cuando tenía 5 años, se lo contó a su mamá y a su papá y le dijeron, ay, qué lindo, pequeña, pero eso fue un sueño, eso no es verdad. Así que eso nunca volvió a suceder, pero por el resto de su vida fue una discípula de Jesucristo. Mi propia historia personal es bastante menos inspiradora. El mismo año en que Carla partió de este mundo, específicamente el 1 de abril de 2015, el 31 de agosto de 2015, me encontraba meditando tranquilamente en la sala de mi casa, en el mismo lugar donde habitualmente solemos tener nuestras sesiones, y me encontraba completamente solo. Y pensé que en ese momento le pediría al Creador que entrara en mi corazón. Y yo pensé, si el Creador está en todas partes, entonces, claro, debería poder sentirlo más en mi corazón. Pero nada pasó. Y pensé, bueno, eso es probablemente porque el Creador está en todas partes. Y entonces le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. De repente mi corazón empezó a latir con muchísima rapidez por sí solo, y yo me puse a llorar lágrimas de alegría. Esa fue mi experiencia con Jesús. Nunca estuve muy metido en el cristianismo ni nada antes de eso. Era como si me resbalara todo, pero Carla había sido episcopal, de cuna episcopal, toda su vida, y ella cantaba en el coro de adultos cuando tenía 4 años de edad. Y pues así fue como sucedió para ambos. Así que, al parecer, Carla en particular tuvo un encuentro muy temprano y directo con la figura de Jesús. Por eso ella no estaba tan sesgada por el dogma o la programación de la religión organizada. Fue de hecho una relación y un contacto muy directo y puro
con él, o mejor dicho, una experiencia personal con él, lo que realmente le permitió conocer su esencia de verdad. Sí, Carla no era de dogmas. Era una cristiana, devota, e iba a la iglesia todos los domingos. Era miembro de la cofradía del altar que ponía los mismos instrumentos. Ya sabes, el cáliz, la Biblia, la vela que usábamos en el contacto con Ra. Pero ella solo prestaba atención a la letra roja de la Biblia, a las palabras directas de Jesucristo. Ella no era de dogmas. Qué forma tan bella de verlo. También mencionaste a los errantes antes en nuestra conversación. ¿Qué papel están jugando ahora en este tiempo de gran transformación de la conciencia humana? Sí, durante el contacto con Ra. En el 84, Ra sugirió que había 60 millones de errantes en el planeta en la actualidad, o en ese momento. Y conforme ha pasado el tiempo en nuestras canalizaciones de Kuo nos ha dicho que probablemente hay al menos 3 o 4 veces esa cantidad en el planeta ahora, porque a los errantes también se les llama hermanos y hermanas de la aflicción. Y en cualquier lugar que ven aflicción, lo ven como un llamado para venir y ser de servicio. Pero cuando están aquí en el planeta, pasan por el mismo proceso de olvido, el velo del olvido. Así que es un proceso en el que los errantes tienen que pasar por el mismo proceso de descubrir sus viajes espirituales al despertar a ellos, de una forma u otra. Y muchos errantes tienen ciertos talentos después de despertar, que ofrecen, como decía antes, puede ser cualquier cosa. Y así que los errantes están aquí ahora y en mayor número que nunca, tratando de ayudar al planeta y a la gente a moverse hacia las polaridades positivas. Y la mayoría de los errantes aparentemente son de la sexta densidad, algunos son de la cuarta. Pero Ra dijo que se requiere mucha, como dijeron, imprudencia o valentía para venir al planeta ahora como un errante. ¿En serio? ¿Y eso? Porque hay muchísima confusión, muchísima separación, enojo y guerra que está sucediendo. Y es fácil que un errante no recuerde que es un errante y termine por verse completamente envuelto en todo eso. Es algo realmente intoxicante estar aquí abajo. ¿Por qué será que el mundo actual parece tan caótico, dividido y sumamente inestable? Si lo comparamos con lo que nosotros recordamos. Bueno, ellos sugirieron que cuando los seres de tercera densidad han terminado el ciclo de 75.000 años y caminan hacia la luz y siguen en la tercera densidad, como dije antes, tienen que ir a otro planeta. Y muchos de ellos vienen aquí. Y también es una característica de tener que repetir la tercera densidad que a veces se vuelve más difícil. Pero aún siendo difícil, eventualmente todos y cada uno lograrán ascender a la cuarta densidad y también a las otras densidades. Pero podría tomar un tiempo, podría tomar mucho tiempo. Entonces es por eso que parece que todo estuviera tan en el aire, porque todas estas almas que ya han pasado por esto han sido enviadas a la escuela de verano aquí en la Tierra, por así decirlo, para recuperar créditos porque no lo lograron en los primeros 3 ciclos. Lo digo como una broma, pero es un poco cierto. Tu broma da justo en el clavo. Así que en muchos sentidos esta es la escuela de verano para algunos, no para todos. Exacto, exacto. Así que tenemos a todos estos alumnos problemáticos que vienen de otro distrito escolar, ¿no? Nuestra escuela estaba perfectamente bien, pero todos estos que llegan de otro distrito escolar están causando todo tipo de problemas. Bueno, nuestra escuela no ha sido tan buena. No ha sido tan buena, pero era un par de puntos mejor que lo que son estos tipos. Sí, eso es cierto, es muy cierto. Pero sabes, tenemos todo tipo de almas en este planeta, como Jesús, Buda, Shankara y todos los que están en medio, ¿sabes? ¿Será que esto es aparentemente y bajo la mirada de Ra una parte fundamental y necesaria de todo este intrincado proceso evolutivo por el que pasamos? Esto es según Ra, no hay errores. Todo lo que sucede es algo que puede ayudarnos a crecer. Sin embargo, dijeron que hay sorpresas, pero esas también pueden ayudarnos a crecer. Así que los catalizadores son lo principal con lo que debemos lidiar. Y el catalizador es algo que, por sí mismo, podría ser visto diferente por diferentes personas. Es como algo neutral. Algunas personas
de acuerdo a su programación preencarnativa o los deseos e intenciones que han establecido en esta vida, tienen una forma diferente de ver las cosas y puede que no sean las mejores. Entonces, las valiosas oportunidades de ser cosechados siguen presentes y van a ocurrir, pero, como mencioné, eso va a tomarnos un tiempo considerable. Entonces, ¿qué guía nos dan la ley del uno y las enseñanzas de Ra sobre cómo manejar el miedo, la polarización y la desinformación que estamos recibiendo hoy en día? Porque con él, el auge del Internet, el auge de la IA, ya no tenemos ningún entendimiento de lo que es verdad o no lo es. Actualmente todos se vuelven mucho más escépticos y pesimistas debido a que hay tanta desinformación por doquier. Entonces, exactamente qué es lo que enseña el material de Ra sobre este tema. Bueno, básicamente lo que Ra tenía que decir era que el balance para el miedo es el amor. Dijeron que todo lo que ocurre nos da una idea de quiénes somos. El creador es un ser de 360 grados. El creador son todas estas personas que están causando problemas. El creador son los que resuelven los problemas. El creador son los que no saben que hay un problema. Él, ahí, ya sabes, el creador son todos. Así que todos le están enseñando algo al creador. Pero básicamente, si fuéramos entidades orientadas de manera positiva, tendríamos que intentar encontrar el amor en el momento. Ra dijo que había amor en cada momento y que era nuestra oportunidad de intentar encontrarlo. Así que la forma en que yo tomo eso desde mi propia comprensión es que simplemente podríamos tomar todo con pinzas, usar nuestra propia determinación, preguntar a nuestros guías, preguntarnos en meditación, preguntar al Creador en meditación. ¿Eso suena correcto? ¿Es algo que debería hacer? Y a la larga, creo que para aquellos de nosotros que estamos espiritualmente despiertos o para la gente que quiere estar espiritualmente despierta, el solo hecho de establecer esa intención traerá consigo aquello en lo que es más importante que pensemos, cualquier cosa que veamos en las noticias o en el mundo que nos rodea, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, al salir a hacer las compras. Así que míralo con pinzas, intenta encontrar el amor en el momento. ¿Hay algo específico que debamos hacer para centrarnos en este ojo de la tormenta en el que estamos, con todo esto girando a nuestro alrededor, de forma que podamos bloquearlo todo? Mientras pregunto, me vienen a la mente maestros como Yogananda y Cristo. Ellos hicieron justo eso. Todos estos yogis, estos maestros yogis, ellos pudieron centrarse en el caos, donde el caos ni siquiera les afecta. Su energía, lo que hacen, es como que simplemente caminan por la vida casi con este tipo de escudo protector a su alrededor contra lo que todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer para centrarnos que no sea buscar la iluminación? Creo que Ra y todas las otras entidades con las que hemos tenido contacto a lo largo de los años han dicho que meditar es lo mejor que cualquiera puede hacer para centrarse y encontrar esa paz y calma de esa pequeña voz interior, que usualmente se dice que es el creador o un guía, o quizás un ser querido que ha fallecido y regresa para ayudarte. Medita, mantén ese enfoque unificado en saber que todo está bien y que tú eres parte de eso, y solo mantén ese enfoque. Y tal vez ese enfoque a lo largo de tu día vuelva a ti conforme veas problemas. Y solo recuerda que todo está bien y todo estará bien, ya sea que suceda ahora o en el futuro. Todos somos seres infinitos. No vivimos solo esta corta vida. Vivimos para siempre como parte del Creador. ¿Qué clase de mensaje crees tú que Ra compartiría con toda la humanidad en los tiempos actuales? Leo su mente. Sí, o con base en tu propio entendimiento del material de Ra, lo que él le quisiera decir a la humanidad en este preciso punto de nuestra evolución, que era muy distinto a cuando, por ejemplo, él era canalizado en los 80s. Nuestra conciencia, de hecho, ha cambiado un poco desde los 80s hasta donde estamos hoy. Entonces, hoy, en este momento, ¿qué crees que querría decirle a la humanidad? No importa a quién sea que estés mirando, en realidad estás mirando al Creador. Así de simple.
Sí, Entonces, Jim, voy a hacerte un par de preguntas que les hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? vivir en mi hogar espiritual, tener mis jardines de flores que cuidar y sentir a la Madre Tierra a través de la tierra llegando a mí, tener reuniones aquí de gente que quiere escuchar lo que Cubo tiene que decir, con el corazón abierto. Tenemos una mesa redonda donde comparten lo que es más importante para ellos en sus caminos espirituales. Poder hacer eso con personas de corazón abierto. Hablar con mis vecinos sinceramente, aunque discrepemos políticamente. Ser parte de esta maravillosa zona de Anchorage que es como vivir en un parque con tantos árboles enormes y maduros, robles, arces. Solo tener amigos que vengan a visitar de vez en cuando, amigos que conozco desde hace tanto, ya sea en persona o de esta forma en una reunión de Zoom. Tengo 3 amigos de hace 50 años que se juntan cada 6 semanas en las reuniones de Zoom. Oh, de verdad que eso suena sumamente hermoso. Sabes, mi vida es hermosa. Ya sabes, he tenido mi buena dosis de catalizadores. Todos la tenemos. De eso, para eso es el planeta Tierra. Pero he procesado muchos catalizadores difíciles y el procesamiento de esos catalizadores siempre trae consigo un equilibrio que es puro, limpio y dulce. Jim, esta no es una de las preguntas que le hago a todos, pero me acaba de venir a la mente. Hemos hablado de todos estos diferentes mundos y planetas tridimensionales que existen y mencionabas cómo el fuego y el agua hablaban con la tierra para crear y todo eso. Quería preguntarte, ¿Ra alguna vez habló sobre la espiritualidad de los planetas, el alma de los planetas? ¿Estos planetas tienen alma? Porque la Tierra es un organismo vivo, no hay duda de ello. Es nuestra madre, es la que nos cuida, es la que nos alimenta, es la que da refugio a todas estas cosas. ¿Acaso podría ser que existe un proceso evolutivo real en el alma de un planeta entero? Sí, de hecho, cada planeta tiene exactamente la misma progresión que la que tenemos nosotros. Todos somos el creador, evolucionando de distintas formas. Todos somos seres únicos y sin embargo todos evolucionamos. Así que ahora mismo hay en existencia un planeta Tierra de cuarta densidad. El planeta llegó a la cuarta densidad antes que la mayoría. Habrá quinta, sexta densidad y más. Los planetas también evolucionan. Bueno, así que es muy similar, pero no tienen que regresar con tanta frecuencia. No, de ninguna manera. La gran verdad es que ellos poseen una conciencia muchísimo más amplia y un conocimiento mucho más profundo de la situación actual del que nosotros tenemos. El hecho de tener otras almas como nosotros en el propio planeta ayuda al planeta mismo a crecer más rápido, a evolucionar más rápido. Así es como sucede. Sin embargo, a veces las guerras continuas y toda esa gran disensión entre la gente le provocan a nuestra Madre Tierra problemas que son bastante serios. En cierto punto específico de las sesiones, Ra llegó a mencionar que las vibraciones de la cuarta densidad están envolviendo a nuestra Madre Tierra con una frecuencia muchísimo mayor en la actualidad. Y para que el planeta de la Madre Tierra pueda seguir evolucionando, todas estas guerras y la disensión, la ira y la frustración acumulada tienen que ser liberadas en ráfagas muy cortas en lugar de salir todo de una sola vez. Así que esas ráfagas cortas de energía son precisamente lo que nosotros vemos como volcanes, tornados y tsunamis. Huracanes, sí. Y huracanes, eso lentamente, más lentamente, aunque no lo parezca cuando estás en medio de uno, pero de forma más lenta que todo a la vez, lo cual podría destruir al planeta. Así que esa lenta experiencia de dificultades y dejar que ese calor de la ira se libere más despacio es la forma en que la Madre Tierra logra lidiar con todos los problemas que han causado esa ira. Interesante. Esa es una hermosa forma de verlo. Muy bien, de vuelta a las preguntas. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y hablar con el pequeño Jim, ¿qué consejo le darías? Sigue bailando.
Siempre me ha encantado bailar, toda mi vida. Supongo que probablemente sea lo que más he hecho. Me encantan los deportes, el béisbol, el fútbol americano y también, ya sabes, el básquetbol. Pero por encima de todo, siempre he amado bailar. Y por eso, de hecho, cada noche, antes de irme a dormir, bailo una pieza rápida y una lenta en mi sala. Ahora, ¿qué consejo te daría a ti hoy el pequeño Jim? Tú simplemente sigue bailando. Sigue bailando. El mismo consejo, me parece bien. ¿De qué manera defines a Dios o a la fuente o al creador? Se trata de algo indefinible, muy parecido al concepto de infinito, que también nos resulta algo difícil de asimilar. Mucho antes de que el creador se convirtiera finalmente en lo que es el creador, al parecer solo existía la infinidad inteligente, y en algún momento dado del tiempo, esa infinidad inteligente decidió convertirse en un ser plenamente consciente, un ser al que ahora todos nosotros llamamos Dios o el Creador. Y todo ese ciclo de las densidades surge de esa elección de conocerse a sí mismo. Y luego, mientras pasamos por todas las densidades y la eternidad y el agujero negro donde todo se condensa en uno, y una vez más no hay nada sino la infinidad inteligente, hasta que, de alguna manera, de algún modo, despierta y quiere hacerlo todo de nuevo, quiere bailar a través de las densidades. ¿Qué es el amor? Para mí, el amor es tener el corazón abierto, ver al Creador en todos. Y esa es precisamente la segunda naturaleza fundamental de toda la creación, ese inmenso corazón abierto de amor puro que dio origen a absolutamente todo lo que conocemos y tenemos. Si pudieras hacerle una sola pregunta al creador, ¿cuál sería? ¿Cuándo volveré a ver a Carla? Me parece justo. ¿Cómo es que defines la liberación a lo largo de esta vida? Se trataría del proceso de liberar finalmente a la mente de todos esos pensamientos que percibimos como negativos y que terminan proyectándose en el mundo exterior como si fueran la esencia misma de nuestra realidad cotidiana. Se trata de ver más allá del miedo, el enojo y también la confusión, y ver al Creador en todos. Finalmente, ¿cuál es el propósito de la vida? Vivir, eso es, amar. Ver al Creador en todo y bailar con todos. ¿Dónde hallamos más sobre ti, el material de Ra y tu gran labor? Pueden visitar nuestro sitio web oficial en www.llresearch.org y leer cualquiera de los libros de Carla o de otros autores, además de todas las sesiones de canalización gratuitas en formato PDF. ¿Y tienes algún mensaje de despedida para la audiencia? Que tengan un gran día. Jim, ha sido un placer enorme, de verdad, hablar contigo, hombre. Me encanta tu energía. Tu, tu, el amor que le tienes a lo que estás haciendo en el mundo simplemente se desborda de la pantalla, mi amigo. En verdad te aprecio a ti y todo lo que haces para despertar a este planeta y llevarnos a la cuarta densidad, amigo mío. Así que te agradezco a ti y todo lo que haces. Gracias. Te aprecio a ti y tu labor al compartir esta información conmigo y tantos otros con tu audiencia y el mundo.